Buen día, mis hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo, aprovechando estos momentos tan especiales. Podemos decir, quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor, aprovechando beneficios. Leyendo en la palabra de Dios en el libro de los jueces, veía allí los momentos cruciales que vivía el pueblo de Israel a causa de la desobediencia, a causa de el dejar al Señor, a causa de el sumirse en la idolatría, y esto les ocasionaba muchos inconvenientes. Pero veía allí en la palabra del Señor que decía que una vez más el pueblo de Israel se había olvidado del Señor y hacía lo malo delante de su presencia, perdiendo la oportunidad de todos los grandes beneficios que el Señor le había ofrecido y que le había dicho por medio de Moisés, por medio de Josué, por medio de los jueces que periódicamente el Señor les enviaba para liberarlos de el subyugar a que eran sometidos por aquellos pueblos que ellos mismos dejaron, cuando lo que el Señor les había ordenado era que acabasen con todo, pero ellos dejaron a unos que el mismo Señor dijo que serían para ellos como espinas, como martirio, como dolor. Y viendo esta pequeña reflexión, como les decía, aprovechando beneficios, teniendo en cuenta que la palabra del Señor nos dice allá en 1 de Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templos y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y ahí mismo en 1 de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 19, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? La palabra del Señor es muy clara, dándonos a entender los grandes beneficios que tenemos y que los hemos perdido, que los hemos dejado a un lado, y preguntamos por qué será que estamos viviendo todas estas situaciones de angustia y no nos damos cuenta que es que los hemos dejado a un lado. Hemos olvidado, como el pueblo de Israel olvidó al Señor y se iba tras de los diferentes dioses que tenían allí los cananeos, que tenían los de Moab, que tenían los filisteos, que tenían los pueblos que les rodeaban. En nuestro tiempo vemos que esos beneficios, mis hermanos, se han perdido casi en su totalidad, y es cuando vemos nosotros cómo el Señor nos avisa, nos dice que hemos dejado a un lado estos grandes beneficios. Cuando
la palabra del Señor nos dice que somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que nuestro cuerpo ha sido transformado en su totalidad y ha llegado a alcanzar esa perfección que el Señor dio al humano, como nos dice allá en Génesis 1:31, nos hizo a la perfección. Ya el Señor vio que todo había quedado perfecto. Y dentro de su creación, pues lógico que estaba el humano. Pero también el Señor se dio cuenta que el pensamiento, la intención de el hombre era siempre hacia lo malo. Y la palabra del Señor es muy clara cuando dice que si dejamos lo que Él nos ha encargado, lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra, Él también nos dejará. Es aquí cuando podemos dar respuesta a aquello que preguntamos: ¿por qué será que el Señor está o permitiendo todas estas situaciones? ¿Cuántas muertes, cuántas angustias, cuántas familias viviendo momentos difíciles? Pero podemos decir, hemos dejado a un lado a aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre para limpiarnos, para redimirnos, para mantenernos en un rescate absoluto. Y el Señor escucha el clamor, porque es mucho el clamor que hay a nivel mundial, y Él escucha el clamor, pero nos dice: ¿no se han dado cuenta que me han dejado a mí una fuente de agua viva, una fuente que salta para vida eterna? Y se han hecho cisternas rotas porque nos hemos encaminado bajo los dogmas, bajo las enseñanzas del humano. Y la verdadera palabra que el Señor nos ha legado, la tomamos como en poco, pero el Señor está advirtiendo, el Señor está hablando. Y aún así como habla el Señor, la humanidad no alcanza a comprender o no quiere comprender, porque siguen viviendo en sus maldiciones, siguen viviendo en esa rebeldía, siguen viviendo en desobediencia, sin tener en cuenta que el Señor ha permitido en nosotros, mis amados, librarnos por medio de su sangre poderosa y limpiarnos y hacer de nosotros ese templo que debemos nosotros cuidar, ese templo que el Señor permitió que fuésemos para la gloria de Él, para su honra y su alabanza. Pero ahora, mis amados,
Hoy nos dice el Señor que debemos saber aprovechar el tiempo porque los días son cortos. Y como decía al comienzo, aprovechando esos beneficios que el Señor nos ha dado, quizá al ver todas estas dificultades que el mundo está atravesando, volvamos nuestra mirada al Señor y le digamos: Señor, aquí estamos, líbranos, mira lo que se nos cierne a nuestro alrededor y acude a socorrernos. Y dice la palabra del Señor que si mi pueblo se humilla, sobre los cuales el nombre del Señor es invocado y se ora, se busca ese arrepentimiento, el Señor en su infinita misericordia acude. Como acudía el Señor a ayudar al pueblo de Israel, que podía durar 2, podía durar 10, podía durar 20 años o quizá más, como en el caso de Gedeón, que juzgó al pueblo durante 40 años, pero moría el caudillo, moría el líder del momento y volvían a hacer lo malo. El Señor nos dice: hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación, hoy es el momento que debemos reconocer que Él en su infinita misericordia nos libró, nos limpió, nos redimió con su sangre poderosa, y eso hace que haya una transformación en nuestras vidas y que sepamos aprovechar cada uno de los beneficios que tenemos nosotros delante de la presencia del Señor, procediendo a hacer lo bueno, como decía, porque tenemos los días contados. Yo sé, mis amados, que estos avisos que estamos teniendo, de los cuales no debemos nosotros temer, porque la palabra del Señor así nos dice, que vendrán días difíciles, pero vendrán momentos también de alegría para aquel que verdaderamente ha servido al Señor con todo el corazón, que verdaderamente ha servido al Señor sin interesar, sin ver allí qué está haciendo este o aquel, cómo lo hace. No, viendo solamente qué es lo que debo hacer delante del Señor para agradarle, viendo cuál es el camino que el Señor me ha trazado para alcanzar ese lugar donde Él fue a prepararnos esa su morada. Mientras tanto, he de aprovechar cada uno de los beneficios y he de tener cuidado con este templo que el Señor ha limpiado, porque es el templo del Espíritu Santo. Yo quiero, mis amados, que tengamos una palabra de oración, que vamos a decir: Señor, gracias te damos porque podemos entender qué nos quieres decir. ¿Cuál es el deseo tuyo, mi amado Dios? ¿Cómo es que quiere que los hijos tuyos
sepan aprovechar verdaderamente esos beneficios que tú nos brindas, esos beneficios que tenemos a lo largo y ancho de tu palabra, esos beneficios que por nuestra necedad los perdemos. Pero ahorita, Señor, te decimos, perdónanos, perdónanos y déjanos retomar verdaderamente ese camino. Déjanos alcanzar esa tu gracia, Señor. Y llévanos de tu mano, Señor. Llévanos, oh Dios, hasta lograr cada uno de nuestros objetivos. Y esos objetivos, Señor, son el de levantarnos en gloria cuando sea esa tu señal allí en el cielo y el pueblo tuyo sea levantado en gloria. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre mío, y quiero pedirte por esta comunidad, Tiempo de Paz. Quiero pedirte, Señor, la bendición para cada uno de los que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, esta reflexión, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dios nos bendiga, mis amados, y hasta una próxima oportunidad, si el Señor nos lo permite. Quiero invitarles a que hagan esa suscripción allí en este medio de YouTube de nuestra comunidad Tiempo de Paz. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les guarde.